Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno como siempre tenerles aquí con nosotros para llevarles otro programa cargado de información, de contenido de interés sobre este amplio mundo e importante de la salud y la seguridad social. Esta semana seguimos, ¿verdad?, celebrando el 25 aniversario de la implementación de la nueva ley de seguridad social en nuestro país. Y se han llevado a cabo muchas actividades. Nosotros vamos a continuar hoy con nuestro conversatorio sobre los elementos más importantes de estos años y ahora de la nueva ley que se apresta a presentar al Congreso el Superior Gobierno, con nuestro querido amigo, colaborador y experto en la seguridad social, el licenciado Fran Aristide de Castro, quien de nuevo nos honra con su visita en el día de hoy. Entre las actividades que se llevaron a cabo o que se han estado llevando a cabo, la CISARRIL celebró un lucido evento, ¿verdad?, con motivo de, repito, de estos 25 años, donde invitaron a las personas que le caían bien y tuvieron mucha presencia. Se llevaron a cabo varias exposiciones, así que felicitamos a la CISARRIL y felicitamos sobre todo a todas aquellas personas, como dijimos la semana pasada, tanto del sector público como del ámbito privado, que tuvieron que ver, que pusieron de su parte para que esta nueva ley, para que este nuevo sistema de seguridad social revolucionario, pues pudiera convertirse en una realidad. No fue una lucha fácil, todo lo que estuvimos ahí lo sabemos, muchos conflictos de intereses, hubo que romper muchos paradigmas, pero al fin y al cabo ahí vamos. Nos falta todavía mucho por hacer, mucho por caminar, pero hemos avanzado y eso es lo importante. Así que no se muevan de ahí. En un momentico, por supuesto, nuestro querido doctor Porfirio Cabral nos va a hablar unos breves minutos sobre algo que yo sé que a ustedes les ha preocupado, porque algunos nos han llamado por teléfono, y fue el barco, el transatlántico, que paró momentáneamente como parte de su itinerario en la ciudad de Puerto Plata, una ciudad turística, teniendo a bordo unas 100 personas entre sus pasajeros y tripulación, alrededor de 100 personas contagiadas con norovirus. Es un virus del cual hemos ya hablado aquí, provoca sobre todo trastornos gastrointestinales, no es nada tampoco grave, pero sí molesto y muy contagioso también, por supuesto, pero se transmite precisamente a través de esa contaminación alimentaria. Pero vamos a dejar que el doctor Cabral, nuestro querido Pochi, nos hable brevemente de eso para que ustedes vean que no hay motivo de alarma. Además, el gobierno impidió que esos pasajeros pues desembarcaran en Puerto Plata y el transatlántico siguió después su curso. Así que en breves segundos continuamos con el contenido ya de lleno de su programa Asegure su Salud. Bien amigos, tal como les anunciamos, vamos a escuchar en la voz de nuestro querido Pochi, el doctor Cabral, su popular segmento Kit de Emergencia, ¿qué es el norovirus? Que lo escuchamos mencionar tanto, sobre todo ligado a esos cruceros, ¿verdad?, que hacen travesía por aquí, por el Caribe y por otros mares, y que ya se ha vuelto común que hayan brotes de este virus en esos barcos. Pochi, saludos, buenas noches, hermano querido, ¿cómo estás? Buenas, mira, hemos tenido que hablar de varios virus. Te ha tocado ponernos al día con los virus, ¿verdad? Pero no se vayan a sorprender porque voy a explicarles. Existen más de 1000 tipos de virus, con las condiciones que también van a mutar. Pero en realidad, y lo veremos cuando empiecen a pasar los slides, que
son cosas que vamos a seguir viendo, porque eso lo hace la globalización. El norovirus es otro de los virus. Entonces quedamos traumatizados con el tema de los virus, con el COVID-19, y creemos que todo se va a comportar como el COVID-19, y no es así. De todos los virus que existen, el más raro es el COVID-19. Sí, que de hecho no sabemos. Pero el norovirus hace mucho tiempo que existe. Y entonces fue lo que le dije, en los cruceros tenemos la particularidad, ellos van a tener que tener otro tipo de medidas, que al estar ahí en todo el mundo junto, aislado en el mar, cualquier virus se transmite. Contrario al virus anterior que hablamos, este sí es gastrointestinal. El norovirus es gastrointestinal, y al igual que casi todo, para no decir todo, que todos los virus, esto se transmite por falta de higiene, falta de lavado de las manos. Por eso, como estamos hablando aquí en el programa, estamos en la semana de la seguridad social, no voy a abundar mucho, pero todo está enmarcado en lavado de las manos. Y este tiene una característica que se transmite más en lactantes y en niños, porque el mal manejo del pamper. Cuando tú no manejas bien el pamper, ahí es que se transmite mucho, por los niños lo transmiten frecuentemente. Pochi, y me detengo un momentico en lo que dijiste de las manos, porque nosotros tenemos años, desde que iniciamos con lo de la pandemia de COVID, recomendándole, ¿verdad?, a todos nuestros seguidores, nuestros amigos televidentes, que debe ser una costumbre ya permanente, de por vida, la higienización de las manos. Tantas veces como usted se acuerde durante el día, lavarse las manos, debe hacerlo con agua y jabón bien lavadas. Y aplicar la técnica de lavado adecuado, que es entre los dedos, la palma, eso dorso. Le va a evitar muchísimos problemas. Exactamente. Entonces, volvemos, insistimos, hay algunos virus que se transmiten respiratoriamente, hay otros que se transmiten por la vía oral. Entonces ahí vemos que aparece con diarrea de más de 3 días. También a veces dura más de 3 días. Más de 3 días. Ahí es que hay que preocuparse. Que se parece hasta el cólera, que el cólera es otro que no lo hemos tenido, que es algo que se puede transmitir. Aunque no es viral. No es viral, pero ¿me entiendes? Pero es muy común. Pero son síndromes gastrointestinales, vómitos, que no te dejan, que cuando tú bebes líquido, desde que tú tomas un chin de líquido vas a vomitar, casi instantáneo. Hay algo muy característico, y siempre lo es, porque aparece con la shigellosis, que es la sangre, las heces fecales. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones del autocuidado? Beber muchos líquidos, descansar si es necesario, y consultar a un médico lo más rápido posible que se pueda. Porque fue como les dije, esto, al igual que la gran mayoría de los gran virus, no tiene vacuna ni tiene un tratamiento específico. Lo que tú tratas son los síntomas dependiendo del paciente, porque evidentemente no es lo mismo el manejo con un lactante o un niño que con un joven o con un paciente envejeciente. Entonces ahí lo tenemos. Para el norovirus, el lavarse la mano con jabón, desinfectar las superficies que se tocan frecuentemente, el picaporte de las puertas, ahí es que más se transmite, por la mano en las puertas. Por ejemplo, las toallas, no usar las toallas en varias gente, eso. Y a veces hay toallitas de esa de baño, porque que la usan 2 y 3 y 4. Pásame. Entonces, otra cosa también, los alimentos, porque él se puede presentar en las verduras, en los alimentos mal preparados, mal cocidos, porque también en la cadena alimenticia es muy importante. ¿Y qué ocurre? Que en esos cruceros alguien mete la mano, coge una verdura que otro le puso la mano con el norovirus, y usted ya se va a contagiar. Entonces había ese que estaba cerca de Puerto Plata, que coincidió con los otros problemas del otro virus. Y acabamos de pasar lo de hantavirus. El hantavirus. Entonces todo el mundo conoce un virus. Vamos a explicarle. Recordarle que con el hantavirus, ese por vía respiratoria y otro tipo, no es por vía oral. Esto es la mano hacia la boca. Entonces, si una persona tiene, este se transmite de persona a persona, una persona infectada se lo va a transmitir a otro. Las aguas que no sean seguras,
Y si usted ve alguien que tiene síndrome de diarrea, a la entrada y la salida de los baños públicos es que es más peligroso que tú te contagies. Exacto. Oye, entonces ahí, como le había dicho, no existe ningún medicamento para enfrentar a la persona, siempre lo que se usamos es hidratación, y no existe tampoco ninguna vacuna. Hasta igual ahora no tenemos vacuna. Ni para eso. Y es que, señores, que para hacer una vacuna de un virus es muy complejo. Bueno, y mira todo. Y como tú dijiste, que son tantos y tantos virus. Pero ven acá, y con la tendencia de que pueden mutar. O sea, el mismo virus se comporta diferente dependiendo el ámbito. Cuando usted esté deshidratado, que tenga un episodio de diarrea, ahí lo tenemos, no usar bebidas alcohólicas ni azucaradas. De eso de beber refresco cuando usted tiene diarrea, no es muy recomendable. Pero hidratarse bien es importante. Y la hidratación, siempre en todos estos casos. La hidratación tiene que llevar moderada, porque si tú también bebes mucho líquido rápido lo vas a vomitar. Claro. Y más cuando tiene eso. Si tiene esa náusea. Entonces es una enfermedad que, ahí como tenemos en pantalla, es fácil de contagiarte y difícil de tratar por toda la gama y las características que podemos tener. Entonces eso es lo que le vamos a decir para que el programa de nosotros se ha convertido en seguimiento noticioso. Y ahí lo tenemos los últimos. Mira, el cambio de pañales, como te había dicho, las superficies comunes, dar la mano, y el que cuida a gente enferma son los que transmiten este virus. O sea que mejor de ahí ya es todo lo que podemos. Y el tema es ese, como tú decías, Pochi, porque nos llaman, nos escriben pidiéndonos información, orientación. Noticioso. No, y es nuestro deber, claro, obviamente, responder y evitar el pánico a esas demandas, ¿verdad? Orientando a nuestra gente y explicándole las cosas más importantes, por lo menos, sobre estos temas de actualidad en el sector salud, y darle las medidas, las orientaciones que le ayuden a ustedes, como dice nuestro nombre, a asegurar su salud, como es lógico. Pero nada, gracias, Pochi, como siempre, por darnos luz. Y en unos segunditos estamos con ustedes en la segunda parte de nuestro conversatorio sobre nuestra seguridad social y las perspectivas sobre la misma ya en el transcurso de este nuevo año y en el inicio de su año 26, ¿verdad? Así que estamos en el 2026. Valga la coincidencia. Así que no se muevan, porque en unos segunditos estamos de nuevo con ustedes. Damos la formal bienvenida a nuestro querido amigo, el licenciado Fran Aristi de Castro, ya un cuarto bate conocido en estos predios, ¿verdad? Ha sido colaborador nuestro, a quien damos una afectuosa y cariñosa bienvenida. Fran, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te ha ido en estos días de aniversario de la seguridad social? Este señor ha sido un protagonista, como yo les dije a ustedes, de primera línea, ¿verdad? En nuestra seguridad. Sigue en la serie, él sigue en la serie de la seguridad, porque es una serie. Así mismo es. Sí. ¿Cómo estás, Fran? Bien, gracias a Dios, excelente. Fran, mira, yo quisiera que habláramos un poquito, refrescáramos un poco la memoria, aunque nos metimos en algunos temas históricos, como es natural, la semana pasada, pero que tú nos hables un poco de qué cambió esta nueva ley, la 8701, cuando se implementó, cuando se promulgó y se implementó al inicio de este siglo, ¿verdad? Hace 25 años. ¿Qué cosas, por lo menos las más importantes, cambiaron con esta nueva ley? Muy bien, mira. Ustedes saben que nosotros teníamos dos sistemas de pensiones de reparto. Teníamos el sistema de pensiones de reparto para los empleados privados, que era la ley 1896 sobre seguros sociales, y que eso era para los empleados privados, como yo le explicaba la semana pasada, y nada más protegía a los empleados privados que devengaban bajos salarios. Y teníamos también un sistema de pensiones de reparto para los empleados públicos.
que todavía hay algunas personas, algunos empleados públicos que están en ese sistema, en el sistema de pensiones de reparto de la ley 379 sobre pensiones y jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos. Esa ley fue promulgada en el año 1981 y todavía habemos personas que estamos en ese sistema de reparto. Bueno, el 9 de mayo del año 2001 se promulga la ley 8701 que crea el nuevo sistema dominicano de seguridad social. Esta nueva ley estableció un nuevo sistema de pensiones, el denominado sistema de pensiones de capitalización individual. ¿En qué se difiere el sistema de pensiones de reparto del sistema de pensiones de capitalización individual? Bueno, en el sistema de pensiones de reparto hay una sola cuenta donde se depositan los fondos de pensiones de todos los trabajadores. Y las pensiones no dependen de los aportes que haya hecho el trabajador a ese fondo de pensiones de manera individual. En el sistema de pensiones de reparto, las pensiones están definidas por la ley. En cambio, en el sistema de pensiones de capitalización individual, el monto de las pensiones va a depender de los ahorros que haya acumulado el trabajador en su cuenta de ahorro individual y de su esperanza de vida al momento de su retiro. Por ejemplo, no es lo mismo, no va a recibir la misma pensión si en este nuevo sistema, si un trabajador se retira a los 55 años que si un trabajador se retira a los 65 años. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida cambia. No es lo mismo la esperanza de vida de un trabajador que se retira a los 55 años que la esperanza de vida de un trabajador que se retira a los 65. Es que el fondo de pensiones de cada trabajador en el sistema de pensiones de capitalización individual se prorratea al momento de calcularle su pensión, se prorratea en lo que le queda, en su esperanza, en lo que le queda de vida, de su esperanza de vida. Okay. Así que se calcula las pensiones en el sistema de pensiones de capitalización individual. Es decir, son dos sistemas totalmente diferentes. El sistema de pensiones de reparto hay una sola cuenta. En el sistema de pensiones de capitalización individual, cada trabajador tiene una cuenta de ahorro individual donde se deposita mensualmente su fondo de pensiones. Que incluso, te interrumpo un momento, tenemos entendido, mucha gente no lo sabe, que el trabajador, si lo quisiera, pudiera hacer aportes extraordinarios, porque es su cuenta, ¿verdad? Correctamente. El trabajador, la nueva ley establece una pensión a los 55 años, siempre que al momento de calcular la pensión, el trabajador haya acumulado un fondo de pensión suficiente que le garantice una pensión por lo menos un 50% superior a la pensión mínima. Okay. Sí, eso lo establece la ley. Hay muchos trabajadores que se han retirado a los 55 años y le han otorgado su pensión. Pero el criterio es que al momento de calcularle la pensión sea superior en un 50% a la pensión mínima. Si es inferior, no le otorgan la pensión. ¿Y la cantidad de aportes? Bueno, precisamente, para eso no requiere, por ejemplo, porque la ley es ambigua, déjeme decirle. La ley establece la pensión por vejez. Dice la ley, cuando tú haya cumplido 60 años y haya cotizado 360 cotizaciones. Exacto. 30 años. 30 años. Pero la ley es ambigua, porque también te da el derecho a una pensión a los 55 años, siempre que tú hayas acumulado un fondo suficiente que te permita obtener una pensión por lo menos en un 50% superior a la pensión mínima. Entonces, para eso no se requiere haber cotizado 30 años, ni 25, ni 20 años. Okay. ¿Y si es por enfermedad, por discapacidad? Bueno, por enfermedad o por discapacidad, ya sea por una enfermedad común o por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, se adquiere el derecho a una pensión. Y como les decía la semana pasada,
Para eso no se requiere periodo de cotización. Para eso no se requiere periodo de cotización. Ahora sí. Es algo que sorpresivo que incapacita al trabajador. Que no te dio tiempo a acumular. Exacto. Basta que el trabajador haya cotizado por lo menos un mes para la seguridad social. Wow, el trabajador, yo le ponía el ejemplo de un trabajador que empezó a trabajar en el mes de abril. Y en el mes de mayo sufre una discapacidad permanente para el trabajo. Sí, claro. Ese trabajador ya tiene derecho a una pensión. ¿Qué porcentaje de la pensión te dan? ¿Cuántos salarios? Si la discapacidad es total, es el 60% del promedio de los salarios de los últimos 3 años, o fracción. Si la discapacidad es total. Si la discapacidad es parcial, es un 30% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. Se considera discapacidad parcial cuando la lesión sufrida por el trabajador reduce entre un 50 e inferior a un 67% su capacidad productiva. Se considera discapacidad total cuando la lesión sufrida por el trabajador reduce un 67% o más su capacidad productiva. Esa es la medida para entonces... tenemos entendido, Frank, que hay una comisión que evalúa, ¿verdad? Sí, la ley estableció las comisiones médicas regionales. En cada región del país hay una comisión médica regional formada por 3 médicos que son los que tienen a su cargo determinar el grado de evaluar al trabajador y determinar su grado de discapacidad para determinar si tiene derecho a una pensión. Porque para tener derecho a una pensión, como le dije, tiene que haber sufrido una discapacidad igual o superior a un 50%. Igual o superior. Si la discapacidad es inferior a un 50%, si esa discapacidad fue por una enfermedad común, el trabajador en ese caso nada más tiene derecho a la cobertura de los servicios de salud a través de su ARS, si fue por una enfermedad común. Ahora, si esa discapacidad fue por un riesgo laboral, es decir, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el trabajador puede tener derecho a una indemnización o a una pensión. Son excluyentes. Es decir, si la discapacidad es igual o superior a un 5% e inferior a un 50%, el trabajador tiene derecho a una indemnización, que puede ser hasta 20 salarios mínimos cotizables. Una indemnización, es decir, repito, si la discapacidad oscila entre un 5 e inferior a un 50%, el trabajador lo que tiene derecho es a una indemnización. Pero claro, importante. Eso es por un riesgo laboral. La indemnización no existe si es por enfermedad común, la ley no lo contempló. Por un riesgo laboral, si la discapacidad es por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional, si la discapacidad oscila entre un 5 e inferior a un 50%, el trabajador tiene derecho a una indemnización que puede alcanzar hasta 20 salarios mínimos. Perdón, 20 salarios cotizables. 20 salarios cotizables. Es decir, el salario en función del cual está cotizando el trabajador. Ahora, si la discapacidad es igual o superior a un 50% y es por un riesgo laboral, el trabajador tiene derecho a una pensión por discapacidad. Esas son las normativas. Una observación, que en el proyecto de ley, los proyectos de ley que yo he preparado, yo he propuesto que la pensión por discapacidad, o sea, homologar la pensión por discapacidad por una enfermedad común que por un riesgo laboral, porque son diferentes. Por ejemplo, si el trabajador sufre una discapacidad parcial por una enfermedad común, como yo le dije ahorita, tiene derecho a una pensión equivalente al 30% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. Discapacidad parcial. Ahora, si esa discapacidad es por un riesgo laboral, la pensión que le corresponde al trabajador es el 50%. Entonces no hay una homologación, no hay una equidad. No hay equidad. Debiera haber una equidad. ¿Entienden? Por ejemplo, si la discapacidad es total por un riesgo laboral, es decir, si la discapacidad es superior a un 67%, si es por un riesgo laboral, la pensión que le corresponde al trabajador es el 70%. Mientras que la pensión por discapacidad por una enfermedad común
por una discapacidad total es un 60%. Claro, ¿Entendieron? no tiene como sentido, debería haber equidad. Los números no me están cuadrando. Exactamente. Sí, claro. Debería ser de tener derecho a la misma pensión. Sí, deberían ser igualados. Tomando en cuenta el mismo grado de discapacidad. Claro, pues puede ser un cáncer que lo incapacite. Exacto. Claro, ¿Entiendes? no, y ¿Por qué entonces tendría que tener menor cobertura que otro? Porque tú estás haciendo una discriminación ahí. Claro. Inclusive, en riesgos laborales, si el trabajador sufre una discapacidad que necesita de la ayuda de otro ser humano para realizar sus necesidades fundamentales, si queda parapléjico, etcétera. Okay. En ese caso, la ley contempla una pensión equivalente al 100% del salario cotizable. Un 100. Okay. Eso no existe cuando es por una enfermedad común. No existe. Y hay enfermedades comunes que tú necesitas tratamiento, acompañamiento. Sí, está claro. Me claro. O sea, no solamente por laborar, hay enfermedad común que tú tienes que tener una esclerosis que vaya avanzando y capacite totalmente a la persona que necesite ayuda de otra persona. No, un Guillain-Barré, una esclerosis, son enfermedades que tú eres dependiente total y son enfermedades comunes. Claro. Otra novedad que trajo la nueva ley es que ustedes saben que antes los trabajadores del IDCS, del Instituto en el viejo sistema, los trabajadores que cotizaban para el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, tenían que recibir los servicios de salud necesariamente, obligatoriamente, en los hospitales y clínicas del IDCS. Así es. La nueva ley no, la nueva ley estableció un sistema plural. Es decir, existen las administradoras de riesgo de salud. Ya un empleado público o un empleado privado puede ir a una clínica privada con la cobertura de su ARS, con la cobertura del plan básico de salud, que debe garantizárselo las administradoras de riesgo de salud. O sea, tú vas a la red que tú tienes tu ARS, la red de servicio médico, tú vas a cualquiera de esas redes de tu aseguradora. Correctamente. Eso es importante, Porfirio. El afiliado, señores, debe de ir a un médico o a una clínica que tenga contrato con su ARS. Con la red. Con su exactamente. Red. Exacto. Por eso yo siempre les sugiero a los afiliados que entren a la página de las ARS y verifiquen cuáles son los médicos que tienen contrato con su ARS. ¿Para qué? Exacto. Para que le dé cobertura. Porque si el afiliado va a un médico que no tiene contrato con su ARS, no tienen cobertura. Tienen que pagarlo privado. Como empleado privado, sí, exactamente. Exacto, claro. O si el afiliado va a una clínica que no tiene contrato con su ARS, va a tener que pagar como paciente privado. También. Va a ser sin cobertura. También. Entonces, ese es uno de los aspectos novedosos de la nueva ley, que estableció el derecho de los afiliados para recibir los servicios de salud en las clínicas privadas. Antes nada más era en los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. La otra novedad es las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, que son las que administran los fondos de pensiones de los trabajadores. Es decir, la función de las AFP es velar, supervisar y fiscalizar. De la Superintendencia de Pensiones es supervisar, fiscalizar, auditar a las AFP para que inviertan correctamente los fondos de pensiones. Las administradoras de fondos de pensiones tienen a su cargo el pago de las pensiones por vejez, porque las pensiones por discapacidad y de sobrevivencia no están a cargo de las AFP, son las compañías de seguros contratadas por las AFP. Por las AFP. Ajá. Ok. Sí. Pero Fran, Para eso es una obligación de las AFP buscar herramientas que hagan lo más productivo posible esos fondos acumulados depositados por los trabajadores. Exacto. En sus cuentas. Pero ahí vengo lo que yo te digo, eso se está haciendo. Bueno, teóricamente sí, Poch, teóricamente. Pues porque yo no lo veo. Teóricamente, de hecho, ellas compiten entre sí por el tema de la rentabilidad, es como si fueran los bancos. ¿Tú entiendes? No, han tenido mucha rentabilidad. Inclusive, alrededor de un 55% de los fondos de pensiones, oye, un 55% es de rentabilidad. Un 45% son los aportes. Está bueno. Ok. Sí. Más de la mitad. Sí, más de la mitad es la rentabilidad De que los han tenido. fondos acumulados vienen de la rentabilidad que han logrado esos fondos. Sí, eso es correcto. Sí, eso es importante. Ahora, evidentemente, ustedes saben que es necesario
modificar la ley de seguridad social para garantizar a los trabajadores una pensión digna. Porque actualmente, lamentablemente, bajo el esquema actual, los trabajadores que si cotizaran 30 años y se retiran a los 60 años de edad, van a recibir una pensión equivalente al 35.3% de su salario. Wow. Eso, si un trabajador gana 10,000 pesos, va a recibir una pensión de 3,500 pesos. ¿Cómo va a sobrevivir? No, tú con 3,500 pesos tú te buscas un problema. No, dime tú, no que gane 10, que gane 50. Entonces vas a recibir 15,000, menos de 20,000 pesos. Exactamente. Oye, ¿cómo va a sobrevivir? No, y que baja el nivel de vida. Si un trabajador gana 100,000 pesos, vamos a suponer, para redondearlo, lo que va a recibir una pensión después de cotizar 30 años y tener 60 años de edad, equivalente al 35.3%, sí, 35,300 pesos. Entonces, cuando tú necesitas más dinero. Exactamente, cuando tú llegas a la vejez. Más. Exactamente. Entonces, ese es uno de los principales retos que tiene el sistema dominicano de seguridad social. Modificar la ley de seguridad social para garantizar una pensión digna a los trabajadores. Nosotros tenemos la tasa de cotización en este momento en materia de pensiones, 9.97, más bajita de América. Por eso, porque la gente se queja de que las AFP no le van a garantizar una pensión digna, pero es que nosotros tenemos la tasa de cotización más bajita de América. Okay. En materia de pensiones. O sea, una cosa lleva a la otra. Claro. Yo siempre digo esto, tú no puedes pretender que mensualmente lo que se te descuenta de lo que tú aportas y tu empleador es el 8.40% de tu salario, 8.40, porque la ley establece 9.97, pero hay un 0.95 que es para la compañía de seguro. Esa es la prima para las compañías de seguro administrar el riesgo de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. 0.95 del salario reciben todos los meses. ¿Y la AFP? La AFP un 8.40. Después hay un 1% que es para la tesorería, un 0.5 que es para la DIDA, las operaciones de la DIDA, pero les repito, es un 8.40. Entonces, no se puede pretender que el trabajador cotice el 8.40% de su salario, ahorre todos los meses el 8.40% de su salario neto durante 30 años, para que cuando se retire a los 60 reciba una pensión equivalente al 60% del salario. Financieramente es insostenible. Okay. ¿Entendiste? Oye, los números no dan. No dan los números. No dan. Hay que modificar. Oye, es necesario modificar la ley de seguridad social. Es obligatorio. Mira, con el permiso de nuestros televidentes y ustedes, vamos a ir a una breve pausa. Cuando volvamos de la pausa, yo quiero que tú nos digas, Fran, por favor, ¿qué ha impedido o qué está impidiendo que se logre una mayor cotización para garantizar una mejor pensión a nuestra gente? Pero vamos a cumplir un breve compromiso. Retornamos en unos segundos. Al irnos a la pausa, ¿verdad? Hablamos que ha impedido que se logre una mejor cotización que ayude a mejorar las pensiones. Pero no solo eso, hay varios aspectos que faltan por lograr para mejorar la ley que tenemos. Yo sé que muchos dirán, incluso de los creadores de la ley, bueno, pero es que la ley original ni siquiera ha acabado de implementarse. Pero la realidad es que tenemos, al doblar de la esquina, una nueva ley reformulada, o ya un proyecto acabado, donde nuestro invitado de hoy ha sido protagonista de primera. Y nosotros queremos preguntarte, Fran, ¿cuáles son esos puntos principales, verdad, de lo que sería ese nuevo proyecto de ley? Bueno, son muchos aspectos que es necesario modificar la ley de seguridad social. Lo primero es que no se ha implementado el régimen contributivo subsidiado. Ustedes saben que la ley
establece tres regímenes de financiamiento. Así es. Un régimen contributivo que protege a los trabajadores asalariados, públicos y privados. Un régimen subsidiado que establece la ley que protege a los trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio inferiores al salario mínimo nacional, también a los desempleados e indigentes. Ese régimen se ha implementado, esos dos regímenes. Pero también la ley establece el régimen contributivo subsidiado que protege a los trabajadores por cuenta propia con ingreso promedio iguales o superiores al salario mínimo nacional de la Seguridad Social. ¿Qué resulta? Ese régimen no se ha implementado y actualmente los trabajadores por cuenta propia no cuentan con la protección de la Seguridad Social. La ley establece que ese régimen se financiará mediante una contribución del trabajador por cuenta propia y un subsidio estatal para suplir la falta del empleador. La ley establece que ese subsidio será inversamente proporcional a los ingresos de los trabajadores por cuenta propia. ¿Qué significa eso? Que mientras mayor sea el ingreso del trabajador por cuenta propia, menor va a ser el subsidio estatal, pudiendo llegar a una suma simbólica de $1 dominicano si ese trabajador por cuenta propia tiene mucha capacidad contributiva. Ok. Exacto. Entonces, ese régimen lamentablemente aún no se ha implementado. Pero también... Y de hecho, perdón, Fran, habían sectores que, digamos, propugnaban porque se eliminara de la ley ese régimen, que decía que era muy difícil de implementar para poder establecer realmente un equilibrio justo y que era mejor resumirlo en contributivo y subsidiado. Algunos, yo me acuerdo de hace muchos años, algunos han propugnado por esa fórmula que al fin y al cabo no ha acabado de definirse, pero el hecho es que hoy, 25 años después, no existe el régimen contributivo subsidiado. No existe. Mira, a propósito, Rafael, en el proyecto de ley elaborado por la CISARRIL y CIPEN, ellos tienen un proyecto de ley. Ellos están contemplando cosas que yo no estoy de acuerdo. Que ellos están, en primer lugar, le van a cambiar el nombre al régimen contributivo subsidiado por régimen especial para trabajadores autónomos por cuenta propia y rentistas. No, ahora pon un nombre larguísimo para que tú ni entiendas. No lo he entendido el otro. Pero entonces ellos plantean que el trabajador por cuenta propia pague la totalidad de las cotizaciones. No. Pero ¿y entonces? Oye, tú no vas a poner nada, tú no lo vas a hacer. El trabajador por cuenta propia tendría que pagar el 28.22% de su salario. ¿Y quién va a reportar eso? Exactamente. ¿Cómo tú lo vas a determinar? Mientras, no es que hay una injusticia. Mientras el trabajador asalariado, ¿verdad? El trabajador en relación de dependencia, solamente va a tener que pagar el 8.32% de su salario. No, es que es demasiado brutal. El trabajador por cuenta propia va a tener que pagar la totalidad de la cotización. No, es 28.22% de su salario. Es que nadie lo va a hacer. No, exacto. Nadie lo va a hacer. Pero a ti no te invitaron a participar en la creación de ese proyecto. No. Ahí yo sé que no interviniste tú. Exacto, pero acuérdate, Rafael, que en la reunión que sostuvimos con la CISARRIL, yo lo planteé eso. Sí, tú lo planteaste. Yo lo informé. Yo fui testigo, yo estaba que ahí no presente. Es justo que el trabajador por cuenta propia pague la totalidad de la cotización. Es que nadie lo va a hacer. Del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, del seguro familiar de salud y del seguro de riesgo laboral. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Dime si yo pongo una empresa, ¿cómo yo lo voy a hacer? Yo no voy a reportar nada. Eso es una locura. Eso es una locura. Eso no estimula a que los trabajadores por cuenta propia se afilien a la seguridad social. Al contrario, está obligando que todo el mundo sea empleado obligado. Exactamente. No, y está obligando a que todo el mundo busque la manera de escaparse de eso. Y que sigue evadiendo. Seguir evadiendo. Porque ya tenemos evasión brutal. Claro. Ahora con eso la evasión va a ser peor. Jesús santo. Otro aspecto que no se ha implementado después de 25 años de promulgada la Ley de Seguridad Social es la contribución de los pensionados para el seguro familiar de salud. Actualmente, una AFP pensiona a un trabajador por vejez y ese trabajador pierde
la cobertura del Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud. Que es totalmente una estupidez. El artículo 140, párrafo 2, establece que el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobará la contribución de los pensionados para el Seguro Familiar de Salud. ¿Qué resulta? Mediante la resolución 225, creo que lo comenté la semana pasada, del año 2011, el Consejo aprobó la contribución de los pensionados por discapacidad, pero omitió a los pensionados por vejez y a los pensionados de sobrevivencia. Entonces, cuando una AFP pensiona a un trabajador por vejez o le dan una pensión de sobrevivencia a una compañía de seguro, los trabajadores pierden la cobertura del Seguro Familiar de Salud. Sí. El Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud. Yo te estoy condenando a muerte. Exactamente. Cuando más lo necesitan. Cuando más lo necesitan. Te estoy condenando a muerte. Cuando más tú necesitas. No, eso tiene que modificarse rápidamente porque eso está muy mal. Otro aspecto que no se ha implementado, el bono de reconocimiento. La ley estableció que los trabajadores que estaban en los sistemas de pensiones de la ley 1896, de los sistemas de reparto, que cotizaron para el Seguro Social, y también que los trabajadores, los empleados públicos que cotizaron para la ley 379, para ese sistema de pensiones de reparto, y pasaron a una FP, el Estado, la ley establece, tiene que entregarle un bono de reconocimiento por todo el periodo cotizado, ya sea en virtud de la ley 1896 sobre Seguro Social o en virtud de la ley 379 del año 1981. Entonces, eso no se lo ha entregado. Ese bono de reconocimiento, más los fondos de pensiones que acumule el trabajador, eso es lo que va a formar el haber para el cálculo de su pensión. Claro. Pero una cosa, ¿quién es el responsable de dar seguimiento a esos artículos? El Consejo Nacional de Seguridad Social. La entidad máxima de la seguridad social. Inclusive, la ley establece, la fórmula para calcular el bono de reconocimiento. Oigan lo que dice el artículo 43. Los derechos adquiridos por los afiliados protegidos por las leyes 1896 y 379 que pasan al nuevo sistema serán calculados en base al 1.5% por cada año cotizado, multiplicado por el salario cotizable promedio de los 12 meses anteriores a la promulgación de la presente ley. Sí, la ley establece la fórmula. Para calcular el bono de reconocimiento, pero nunca se ha aplicado. No hay razón para que no se haya hecho. Y de hecho, tengo entendido, Pochi, yo ocasionalmente he visto demandas de sindicatos, de organizaciones sindicales, reclamando que esto no se haya hecho, con razón. Ahora viene, ¿y quién supervisa al Consejo Nacional de Seguridad Social? No, ya eso depende de la presidencia. Entonces, es una decisión por de encima Estado. del Consejo Pero es el presidente de la República. Entonces, ¿una decisión de Estado? Bueno, es una decisión de Estado, claro. Otro aspecto. El artículo 119 de la ley 8701 establece que el Seguro Familiar de Salud no cubre los tratamientos derivados de accidentes de tránsito. El artículo 119 establece que los tratamientos derivados de accidentes de tránsito serán financiados mediante una prima al seguro obligatorio de vehículos de motor. A eso no se le ha dado cumplimiento. No. Entonces, lamentablemente, desde el año 2010, mediante la resolución 227-05, el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó que los servicios de salud por accidentes de tránsito sean financiados mediante una prima, mediante un per cápita, con cargo a la cuenta cuidado de la salud de las personas del Seguro Familiar de Salud, lo cual constituye una violación al artículo 119 de la ley 8701, que establece que los servicios de salud derivados de accidentes de tránsito serán financiados mediante una prima al seguro obligatorio de vehículos de motor. Porque el FONAMAT, que es como se llamó ese fondo que se creó, ¿verdad? Para los accidentes de tránsito, se suponía que era una entidad provisional. Hasta tanto, como dice Fran,
se aplicara el mandato de la ley, de llevar eso al seguro de vehículos. Pero muérete la risa. El segundo país con más accidentes de tránsito, entonces no tiene eso claro. Bueno, oye, no solo eso, déjame decir. Oye, las ARS que manejan ese fondo, son las que manejan el fondo, ¿verdad? 32 pesos con 24 centavos se le paga a las ARS para los servicios de salud. No te lo van a dar nunca. Pochi, todas, no te van a dar ningún servicio. Lo están haciendo, pero todas reportan déficit, comenzando por el SENASA, que tiene el mayor déficit. Lo que pasa es que te van a mandar a decir, ahí viene la negación de servicio, te van a dar vueltas para darte ese servicio, te van a empezar a dar vueltas, porque ¿qué es lo lógico? ¿Qué son 32 pesos? Nada, 24 centavos. Pochi, pero el tema ni siquiera es eso, porque es que, como dice Fran, es que eso debió haberse resuelto de forma definitiva hace tiempo, haciendo cumplir el mandato de la ley, que era que eso fuera el seguro de vehículos. Es una cosa de emergencia, por eso que te digo que tiene que ser intervenido, porque oye, el segundo país del mundo con más accidentes de tránsito. Y le voy a decir algo. La cobertura por accidente, por trauma, son más caras que cualquier otro servicio, que maternidad, que posiblemente solamente nada más lo superen los cánceres. Pero eso es lo más caro que hay. Mira, la cobertura de accidentes. Por eso de hay cosas que a veces yo no entiendo, Pochi. Porque recientemente tuvimos un escarceo, toda una discusión sobre el famoso tema de la cápita diferenciada. Pero en vez de haber logrado y digamos impulsado el establecimiento casi abrupto de esa cápita diferenciada que iba a perjudicar a tantas ARS y a tanta gente al fin y al cabo, debió hacerse esto que le está provocando un déficit, eso es un déficit a las ARS a las mayores, incluyendo SENASA. Demostrado con un... ¿Por qué no se hizo una campaña para que esto que está contemplado en la ley se hiciera ya cuanto antes, más viejo todavía? Sí, en los proyectos de ley que yo he elaborado, yo planteo que se cree en nuestro país lo mismo que existe en Colombia, en Perú, el SOA, Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito. Con cargo a una prima al seguro obligatorio de vehículos de motor. El SOA de Colombia, de Perú, de Chile, no solo cubre los tratamientos derivados de accidentes de tránsito, también cubre, en primer lugar, hoy en día, en nuestro país, solamente cubre, si en un accidente de tránsito, a los afiliados de las ARS. El SOA de esos países no solamente cubre al conductor del vehículo, sino también cubre a los pasajeros y a los transeúntes. Sí, a todos. Entonces viene el tema. Si los que son contributivos subsidiados están fuera de eso, si tú te accidentes de contribución, no tienes cobertura de nada. Exactamente. Ay, mi madre. Y el SOA. Si tú no perteneces a la seguridad social. Ay, mi madre. Y entonces. Y el SOA también cubre, oye, indemnizaciones por muerte y por discapacidad permanente. El SOA en esos países. Entonces es necesario que el Poder Ejecutivo someta un proyecto de ley para acabar con esta situación. Es decir, es muy peligroso. No está contemplado en el proyecto que está circulando de la CISARRIL. No, en el proyecto de la CISARRIL lo que plantea es que el Seguro Familiar de Salud cubra los tratamientos derivados de accidentes de tránsito, el Plan Básico de Salud. Pero eso no soluciona el problema. Lo que pasa es que no venden una modificación, que no es modificación, lo que hay que modificar está claro. Exacto. Que no hay que hacer un periplo. Vamos a ver, Fran, ¿qué otros puntos para que no se nos vaya el tiempo? Uno de los principales, Porfirio sabe mucho de eso, la implementación del primer nivel de atención como puerta de entrada para la cobertura del Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud. Esa ha sido una bandera de nuestro programa de televisión. Y yo creo que hay una conspiración para que eso no se dé. Bueno. Lamentablemente,
la no implementación del primer nivel de atención ha tenido un costo muy significativo para los afiliados del sistema dominicano de seguridad. No va a salir más caro el no ejecutar eso. No está saliendo más caro. Costo en salud y costo también. Y el impacto. El gasto del bolsillo de los afiliados. Y el impacto social. Exactamente. Pero te digo, de todo punto de vista, manteniendo elevado el gasto de bolsillo, pero también perjudicando los índices, los indicadores de salud de nuestra población. ¿Lo tira al suelo? Claro. Sí, porque en el primer nivel de atención, es decir, en los centros de atención primaria, el afiliado no va a tener que realizar copago. El afiliado va a tener que realizar el copago cuando sea referido desde un centro de atención primaria, es decir, desde el primer nivel de atención al segundo nivel de atención, es decir, a la atención especializada. Además, dice la ley que la puerta de entrada al sistema es o emergencia o primer nivel. Exactamente. La entrada al circuito del sistema. Exactamente. Eso decía la ley. Ahora yo le voy a decir una cosa. El sistema dominicano de seguridad social, mire, actualmente ustedes saben que se ha permitido que los médicos cobren por consulta la tarifa que ellos quieran. No, es un mercado libre. La diferencia que ellos quieren. Es una zona franca. Eso está contemplado incluso en una resolución. Sí. Entonces, ¿qué resulta? El sistema, cuando se implementa el primer nivel de atención, el sistema dominicano de seguridad social va a tener un gran reto. ¿Cuál va a ser ese reto? Cuando un afiliado sea referido desde el primer nivel de atención a un médico especialista, que el afiliado solo pague la cuota moderadora fija, el copago que establezca el sistema dominicano de seguridad social. Eso es lo que no se quiere. Eso va a ser difícil. Es que hay un gran negocio en la diferencia. Exactamente. Y yo le he denunciado aquí, Fran, porque eso ha llegado a un punto en que se ha dejado, en que esto se torne en un problema serio. No, oye, y yo le he denunciado aquí, hoy por hoy ya, ese gran grupo de médicos especialistas de nuestras ciudades que dan atención a los afiliados de la seguridad social, ya ha constituido ese fondo que reciben de esas diferencias como el sostén de sus hogares. Óiganlo bien, como la principal entrada económica, financiera de sus hogares para todos sus gastos, para su comida, su vivienda, sus estudios, sus hijos, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿cómo usted le va a desmontar eso a esos miles de médicos? Pregunta a un amigo televidente. Una revolución del 65. Van a tener que intervenirnos, Trump. Trump va a tener que intervenir. Bueno, yo creo que el sistema tiene esos grandes retos. Sí. Que es impedir, cuando se implementa el primer nivel de atención, que los afiliados solamente paguen en el segundo nivel la cuota moderadora fija establecida por consulta, o el copago establecido por el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Ahora, el otro gran reto que tiene el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que se ha convertido en una práctica generalizada, es impedir que los médicos, sobre todo los médicos cirujanos, le cobren honorarios a los afiliados. Porque actualmente, lamentablemente, se ha convertido en una práctica generalizada que los médicos le cobran a la ARS los honorarios convenidos con las ARS y también le cobran decenas de miles y cientos de miles de pesos a los afiliados por cientos de honorarios médicos. Eso se llama en béisbol un doble play. Claro. Doble play. No, y para todo es así. Sí. Porque las diferencias se cobran por cirugía, por parto, por internamiento, por todo. El alegato de los médicos, porque es nuestra clase y nosotros lo escuchamos día a día. No, es que las ARS pagan poco y pagan mal porque uno no sabe cuándo va a cobrar eso. Entonces, este es un problema serio. Muy serio. Muy serio. Es que hemos creado un monstruo. Yo felicito a la DIDA. Yo sé que ha estado haciendo esfuerzos, interviniendo en casos puntuales día a día, ¿verdad? Que lo hemos visto. Pero esto no es un tema de poner parche y de vivir apagando fuego. Es un tema de que esto hay que buscar una solución estable y definitiva. Sí, una espina donde todos ganemos, Pero históricamente, antes que tú vayas a hacer, históricamente,
eso tiene que ser una cosa del Estado para consensuar. Bueno, precisamente, ese es el punto. Ese es el punto. Tiene que haber una voluntad política de lo más alto. Fran, mira, el tiempo no nos da más. Como Fran siempre no alcanza. Porque Fran es un libro abierto de seguridad social y caramba. Pero yo espero tenerte pronto de nuevo para aquí porque se va a mover muchas cosas con la seguridad social. Y yo quiero que nos mantengamos al tanto y dándole seguimiento a esto. Señores, ustedes como siempre, las gracias por estar ahí con nosotros y la promesa permanente de poner todo nuestro esfuerzo para llevarles a ustedes todo lo necesario para asegurar su salud. Será hasta la próxima semana.